Así que seguimos un poquito con eso, si les parece, ¿sí? Esperen que yo lo abro, que lo tengo que hacer. Denme un segundito, por favor, que lo cerré. Denme un segundo, ya estoy bien. Ahora sí. Bueno, habíamos llegado, si mal no recuerdo. Díganme si me equivoco, chicos. Estábamos en la diapositiva 7, ¿no? Chicos, díganme si me equivoco. No me acuerdo de la diapositiva, profe, pero lo último que vimos fue lo de Leaf, me ¿Lo parece. de, perdón? No te escucho. ¿Lo Lo de qué de dijiste? No Leaf. te escucho. No, no, está bien, pero viste que separamos la clase en dos partes, ¿no? Yo me refiero a la primera parte, no a la segunda, ¿sí? Ah, no sé, no me acuerdo, la verdad. Ahí en el Marcos chat dijo una 7. y para Claro. 7. Sí, profe. Dale, ahí está, buenísimo. Dale, genial. Bueno, estamos todos en la 7 entonces, ¿no? Bueno, fíjense que hay una tablita ahí en la diapositiva número 7 en la cual relaciona los números binarios con los números decimales, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que debido a que es más complejo el tema, ¿no? Pero así en palabras simples, debido a que es más fácil implementar números binarios en una computadora que números decimales, ¿sí? La computadora trabaja con números binarios, ¿sí? Entonces acá hay una tablita de conversión, digamos, de números decimales a números binarios, ¿sí? ¿Cómo se forman los números binarios? Primero veamos cómo se forman los números decimales, que todos conocemos, ¿sí? ¿Y cómo se forman los decimales? Y bueno, decimales tenemos 10 dígitos, entonces empieza el 0, después, qué tonto lo estoy diciendo, pero es así. Empieza el 0, después el 1, después el 2, hasta llegar al 9, ¿sí? Y después del 9, ¿qué viene? Como se me acabaron los dígitos, vuelvo al 0, ¿sí? Y, y agrego un dígito más a la izquierda, por eso dice 1, 0, viene el famoso 10, ¿sí? Después con ese 1 pega toda la vuelta al último dígito, del 0 al 9. Y una vez que, bueno, acá ya no tengo la tabla, ¿no? Pero una vez que se acaba, que viene después del 19, viene el 20. Y así sucesivamente. ¿Estamos todos de acuerdo con eso que pasa con los números decimales que usamos desde el día que nacimos? Que nacimos no, pero que nos, no sé. Que alguien nos explicó eso en la escuela secundaria, por lo menos, primaria, digo, perdón, ¿sí? Sí, Sí. sí. Bien. Bueno, con los binarios pasa algo parecido. La diferencia es que en vez de tener 10 símbolos, tengo solamente dos. Como tengo solamente dos, la vuelta se pega más rápido. Entonces, fíjense acá en la tablita esta que tenemos en la página, en la diapositiva número 7, ¿sí? Empiezo con el 0. Ya pusimos de 1 a 4 ceros, ¿no? Pero he puesto uno solo. Después viene el 1. Y ya se me acabaron los símbolos, porque tengo solamente dos. Como se me acabaron los símbolos, vuelvo a poner 0 y agrego un 1 más a la izquierda. Y ahí lo mismo, cambio el 0 por el 1, después agrego otro símbolo más. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, la diferencia radica en que, como tengo solamente dos símbolos en lugar Profe, de 10, ¿está sí, tapando decime, el micrófono o algo porque se lo escucha muy bajo? no, ahora me escucha bien. No, se le sigue escuchando mal. Esperame un segundo que voy a resetear mi modem. Hace La como verdad que nunca hice esto, interferencia. entonces me suena con el viejo truco de apagar y perder, que acá sería apagar y perder el modem. ¿Me esperan 2 minutos, chicos, por favor? Sí, sí. Bajo a apagar el modem y subo. ¿Ahora me escuchan mejor, chicos? Igual todavía no arrancó, ahora estoy con datos, supongo. Sí se entiende igual. Bueno, vieron que el viejo truco de apagar y prender nunca falla, ¿sí? Siempre da resultado. Bueno, les decía entonces, los números binarios se forman de la misma forma que los decimales, pero la diferencia es esa, como tengo solamente dos símbolos, la vuelta se pega mucho más rápido, por lo tanto la cantidad de dígitos también aumenta más rápidamente, ¿sí? Fíjense en la tabla, qué sé yo, por ejemplo, el número 15, en decimal son dos dígitos y en binario son cuatro unos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero bueno, la forma inicial es exactamente la misma, ¿sí? La diferencia es la velocidad, si la quieren, ¿sí?
hasta acá está más o menos claro, hasta esta tablita, después seguir la resolución, pero acá está más o menos claro. Seguís sin entender, pero ¿qué te referís con un problema de la voz? A Sí, ver se si yo escucha tomo, raro todavía. pero a ver si yo tomo el modelo, dame un segundo. Sí, supuestamente yo lo tomo. Espera que me desconecto y me conecto a la conversación. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora se escucha Sí, claro, ahora profe. sí. Ahí va. Hay que saber cosas, apagar y prender el móvil y salir y entrar. Pero eso nunca falla. Bien. ¿A quién no le pasó una vez que se arregló todo apagando y prendiendo la PC? ¿A nadie? A A todos, por todos. eso, obvio. Por eso, nunca falla. Ese truco nunca falla. Bueno, chicos, pasemos a la diapositiva número 8. ¿Sí? Una patada también. No, porque después yo estoy con el teléfono y tengo que cambiar el teléfono, no me conviene eso. Prefiero apagar y prender. Sale más barato. Bueno, vos decís patada porque lo harás seguramente en máquina que no es tuya. Dale. Bueno, en máquina propia la patada no va. Bueno, chicos, pasemos a la 8, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos también, tenemos 3 columnas en lugar de 2, ¿no? Unas para números binarios, como antes, otras para números decimales, como antes, y la tercera, que es algo nuevo, fíjense que dice ASCII, que normalmente se lo llama ASCII, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué es esto de ASCII, ¿sí? Bien, el tema es el siguiente. Dijimos que en la memoria guardamos todo tipo de datos, ¿no? Que eso todos lo hacemos perfectamente por nuestra PC y por nuestro teléfono, de imágenes, audios, texto, lo que venga, ¿sí? Sin embargo, en la memoria en bruto, digamos, solamente tenemos unos y ceros. Entonces hay que, digamos, algo así como buscar una forma de convertir esa información, llamémosle humana, que interpretamos los humanos, convertirla en unos y ceros de modo que pueda ser almacenada en una computadora. ¿Están todos de acuerdo? Y se acuerdan que la semana pasada hablamos de cómo hacer eso en una imagen, que es el caso, si lo quieres, más simple, ¿no? Para convertir de humano, por decirlo de alguna forma, a binario, ¿sí? Entre comillas, a una forma de representarlo en la máquina, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacer algo parecido, eso que hicimos para imágenes, que vimos que era relativamente simple, pero para texto, ¿sí? Porque ustedes recuerden que los textos fueron una de las primeras cosas que se almacenaron en las computadoras, ¿sí? Por supuesto, para ustedes es perfectamente normal almacenar audio, música y todo ahora mismo, pero eh, para la gente, digamos, que conoció la computación hace, no sé, más de 20 años, y no era tan común almacenar una imagen o un audio, poco más de 20, ¿sí? En cambio, el texto está desde los orígenes mismos, digamos, de la computadora, ¿sí? Es como lo que primero que se almacenó de alguna forma, ¿está bien? Entonces veamos cómo hacer para almacenar texto, ¿sí? Que en teoría es más fácil que... O sea, la imagen es fácil verlo, pero el texto es más fácil hacerlo, digamos, ¿no? O sea, es lo que se hizo siempre desde los primeros tiempos de la computación. Bien. ¿Cómo para transformar, por ejemplo, una letra A a una letra, qué sé yo, Z en un conjunto de unos y ceros, ¿sí? Y bueno, lo que se hace es armar una equivalencia, se arma una tabla de equivalencias, ¿sí? Entre letras y códigos binarios. Esa tabla de equivalencia se conoce normalmente como tabla ASCII, ¿sí? Esa tabla me permite relacionar cada carácter, cada letra, con un número binario, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta tabla que está en la página, en la diapositiva número 8, ¿sí? Le muestra esa tabla ASCII un pedacito de la tabla para algunos caracteres. Por ejemplo, está la A mayúscula, que fíjense que es el equivalente al decimal 65 y el binario que está puesto a la izquierda. Por supuesto, si la hace el 65, es como obvio que la B va a ser 66, y es justamente lo que pasa en la tabla ASCII, ¿sí? Todas las letras ocupan posiciones contiguas en la tabla, ¿sí? Después fíjense, más abajo están las letras minúsculas, por ejemplo, la A minúscula es el 97, por supuesto la B 98 y todas las que le siguen, ¿sí? Después está, ¿qué otra cosa podemos buscar por acá? El carácter 1, ¿sí? ¿Está bien? Pero el 1 visto como carácter, no como el bit 1, sino el 1 como carácter, el que vemos impreso, ¿sí? Que en la tabla ASCII corresponde al 49. Profe, ¿Sí? me paso una Sí, decime. consulta. Disculpe, de lo que usted estaba hablando, ¿en qué parte del campo lo veo?
Porque no lo ubico, no estoy Es buscando. es una PPT que está en la clase de la semana pasada, que como no llegamos hasta el final, la seguimos viendo hoy, después en un ratito empezamos con la de hoy. ¿Sí? Ahí alguien te puso, Nahuel te puso la URL de, ¿cómo se llama? De la PPT, ¿sí? Ya lo tenés. Bien. Por ejemplo, el porciento, que es otro carácter, qué sé yo, el signo de pregunta de abrir, las letras acentuadas, ¿sí? ¿Por qué están separadas las acentuadas? Y bueno, porque esto lo inventaron los ingleses, no lo inventamos nosotros. Entonces, como el idioma inglés no tiene acentos, las letras acentuadas figuran, pero figuran aparte, ¿sí? No figuran como parte del abecedario, ¿sí? No tienen esa secuencia. ¿Está bien? Por eso están separadas. La N también está separada porque no forma parte del alfabeto inglés, ¿sí? Que de alguna forma fueron los que inventaron todas estas cosas, ¿no? Los primeros en usarlas, por lo menos. Después está esta barrita vertical que se le llama pipe, que es el 124. ¿Alguien lo usó una vez esa barrita? ¿No? No, en parte no. ¿No? Bueno. ¿Qué más hay? El arroba, que seguramente sí todos lo usaron, ¿sí? ¿Quién no usó el arroba, no? ¿Alguien no usó el arroba nunca? Imposible no haber usado el arroba, ¿no? Si no se hacían como de otro planeta. ¿Está bien? Sí, nunca aparte mail. todo te pide un mail. Por eso te digo, es imposible, todos lo usamos. ¿Está bien? Bueno, justamente como puso ahí Julián en el, ¿cómo se llama? En el chat, que puso al 64, ¿sí? Fíjense que el código ASCII del arroba es el 64, ¿sí? ¿Y por qué cuando vieron que a todos nos pasa que el teclado no funciona o que está configurado en otro idioma o lo que sea, y como el arroba lo usamos seguido, entonces ¿qué hacemos? Como bien dijeron ustedes, ¿qué hacemos cuando encontramos la tecla? Y ponemos alt 64, ¿sí? ¿Qué lo estamos haciendo con ese alt? Cuando ponemos alt y un número, es como otra forma de entrar en un carácter, lo entramos a través del código binario, ¿sí? Y ponemos alt 64 porque 64 es el código del arroba, ¿sí? Si quisiéramos poner la letra A mayúscula digamos, con el alt, pondríamos alt 65. Lo que pasa es que no lo hacemos porque la tecla La siempre existe, ¿sí? O sea, la A está en todo teclado, sea el idioma que sea. Entonces no hace falta hacer eso, ¿está bien? Pero de hecho podríamos hacerlo, pero digamos, en todo teclado nos permite incorporar un carácter, si no encuentro la tecla, a través de su código ASCII, que es lo que siempre, como decían ustedes recién, hacemos, bueno, pero solemos hacerlo cuando nos falla el teclado, con el arroba, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Profe, y una consulta, ¿todo eso en la máquina, dónde está guardado? ¿Cómo no está guardado? No entiendo tu pregunta. O sea, ¿o es algo que lo tienen directamente todas las computadoras? ¿Es un código que comparte todas las computadoras? O sea, sí, lo tienen todas, pero digamos, hay un programita que va corriendo, vamos a seguir hablando de esto más adelante, en la computadora, que va leyendo el teclado, y cuando ese programita se da cuenta que vos escribiste por alt y un número, lo que hace es, va a buscar esta tabla, que la tiene en un lugar de su memoria, ¿sí? Y de ese número saca el carácter que tiene que hacer aparecer en la pantalla. Ah, claro, O sea, la tabla está guardada, está codificada en la memoria de la compu. exactamente, ¿sí? Ah, ok, está bien, está bien. ¿Vos con compartir a qué te referías? Porque la verdad compartir puede tener varios significados. No, o sea, me refería a eso, a cómo está guardado. O sea, Sí, a ver, si yo le doy tal número, ¿cómo la máquina me detecta eso? Claro, que es porque está en la exacto. tabla codificada en la memoria. Exactamente, pero no compartir en el hecho de que voy a buscar un lugar común, poner internet, no, nada que ver. Claro, Esto no. tiene que ver con internet, está en la propia computadora. ¿Sí? Claro que sí. Porque pensá que puedes tener tu computadora completamente aislada y esto funciona igual, ¿sí? O sea, compartir en el hecho de que la tienen todas, sí, pero no compartir en que lo van a buscar en un lugar común, ¿me explico? O sea, te hago la aclaración porque la palabra compartir Sí. es como que tiene varios significados en informática, ¿no? Dale, Claro. perfecto. Claro. ¿Todos entienden eso? ¿A todos les quedó más o menos claro? Sí. Sí. El CPISR que dice ahí Sí, ahora vemos. Esto es así. Dentro de esta tabla ASCII tiene muchos caracteres, tiene exactamente 256, ¿sí? Porque la idea es que ese pueda almacenar en un byte. Y como en un byte tengo 256 posibilidades, se le asigna un carácter a cada una de las posibilidades de un byte, ¿sí? Dentro de esos 256 están las letras mayúsculas, las letras minúsculas, los números, pero sobran un montón. Y ese montón que sobran son caracteres, llamémosle, algunos son raros y otros se llaman especiales, ¿sí? Algunos son caracteres gráficos, como este que yo les puse acá abajo, el pipe. Y otros son los que se conocen como caracteres especiales, que son, por ejemplo, este CR y SP, que normalmente se ponen delimitados por
mayor y menor, ¿no? Bien. ¿Qué son estos caracteres especiales? El tema es así. Esto en realidad viene de los primeros tiempos de la informática, ¿sí? Ustedes vieron que todo el mundo usó alguna vez alguna impresora, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Y seguramente la impresora que usó es láser, porque hoy en día como casi todas son láser, ¿sí? Pero las primeras impresoras que se inventaron era un cabezal, no sé si alguien lo vio alguna vez, que se movía de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? Y el cabezal se iba moviendo y la página de papel iba avanzando. No sé si alguien llegó a ver alguna vez alguna impresora de ese tipo. Sí, El de tinta, Sí, claro. sí. Lo ha hecho Sí, una que impresora. va tirando la tinta. Ahí todavía, ahí todavía. Con ¿Cómo? cartucho. O la cinta. No te escucho, perdón. ¿Cómo? Sí, sí, No te escucho. entiendo. Claro, todavía existen, Chorro, tenés razón, dije una pavada, todavía existen, ¿sí? No son todas láser. Está bien. Entonces, o sea, las primeras no eran de chorro de tinta, eran de otro tipo de impresión, pero era un método parecido, ¿no? El cabezal que se movía de izquierda a derecha y el papel que iba avanzando, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ese carácter especial, CR, era como una orden a la impresora que lo que hacía era que el cabezal fuera a izquierda, ¿sí? Volviera, digamos, a su posición de inicio. ¿Está bien? Y después hay otro carácter, yo no lo puse acá en esta tabla, que es el line feed, LF, ¿sí? Que es el 12, perdón, el 14, perdón, que lo que hace es hacer avanzar el papel, ¿sí? Entonces, el retorno del carro y el avance de hoja son dos caracteres que vienen de aquella época, que uno hace que el carro vaya a la izquierda y otro hace que avance el papel. Y con eso se controlaba la impresora, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, y en la pantalla tiene un efecto parecido, porque ustedes si ponen, dependiendo en qué aplicación trabajen, pero si ponen, claro, justamente los que dicen, ¿cómo se llama? Si lo ponen por ahí el blog de notas, van a ver que si ponen al 13 es como que va a la línea siguiente, ¿sí? Y ustedes vieron que el enter hace eso. Si yo estoy escribiendo, no sé, en Word, por ejemplo, y hago un enter, es como que voy a la línea siguiente, ¿sí? Entonces es como que el enter, de alguna forma, es como que tirar ese carácter, el retorno del carro, ¿correcto? ¿Está bien? Lo que pasa es que los chicos de programas de máquina de escribir van a decir, ¿qué es eso, no? Ustedes no conocían las máquinas de escribir, o me equivoco. Alguna vez la vimos. La conocemos. Sí. Sí, sí. En las películas, en las películas. En un museo. Ah, sí la viste. Bueno, me voy. Presento la renuncia que hoy está de moda. Nos vamos todos. Nos trataron de viejo, che, qué malo. Qué feo. Bueno, embarraste más, como que hoy está de moda. La embarraste más todavía, Julián. Nos vamos a acordar del día de poner las notas. No, en serio, pero todos vieron alguna vez, aunque sea en película, una máquina de escribir, ¿sí? Y bueno, las impresoras empezaron copiando eso, copiando la máquina de escribir, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá está más o menos claro, chicos. Sí, sí, está claro. Bien. Muy mal estuvieron con eso tratando de viejos, muy mal. Bien. Ustedes no conocieron en realidad la vida sin celular, ¿o no? No me equivoco. Ustedes nacieron y había un celular ahí al lado. No me equivoco. Sí, algunos sí, por lo menos Sí. los primeros años. Sí, todos los primeros años sin celular fue. ¿El celular qué? No te escucho, perdón. No, digo que hasta que tuvimos, no sé, 13 años, ninguno creo que tuvo celular y aunque sea de más chicos vivimos el sin celular. Claro. Está bien. Mejor no les hablé de la vida sin internet, entonces, porque ahí sí. Claro. Eso ya es mucho, ¿no? Ya es mucho pedir. Eso ya sería grave. Sí, hasta ahí no llegamos, creo que ya desde muy chicos que tenemos internet. Ya sería mucho. Bien. Bueno, genial. Bueno, chicos, entonces quedó más o menos claro esto de lo que es el código ASCII, ¿sí? Sí, de mi parte sí, quedó claro. ¿Los demás Sí, chicos sí. también? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, y esos caracteres rosa aparecen de vez en cuando, ¿sí? A ver, una pregunta. Todo el mundo usó Word alguna vez, ¿no? Sí, sí. O Excel, ponele, lo que sea, ¿sí? Bien. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez ver un archivo de Word o Excel sin usar Word o Excel? Sí. ¿Vos sí? Aparece todo
Con muchos Cosas raras. símbolos raros. Exactamente. Bueno, esas cosas raras son los caracteres especiales. Por ejemplo, alguno de repente puede ser un CR, que va a hacer que vaya a la siguiente línea, y todos esos cositos raros que aparecen en la tabla ASCII. Esas cosas raras son los caracteres raros que están en la tabla ASCII. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto, chicos. Pasemos entonces a la siguiente, que es la 9, la diapositiva número 9. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, acá hablemos de memoria. ¿Sí? Y vamos a ver una, digamos, clasificación de memoria en dos tipos, que son RAM y ROM. ¿Sí? Supongo que todo el mundo escuchó hablar alguna vez de memoria RAM, ¿o me equivoco? Sí, sí. Sí, sí. De Para hecho, cuando vamos a comprar decimos, quiero memoria RAM, ¿correcto? ¿Sí? Bien. ¿Qué es la memoria RAM? ¿Alguien sabe qué significa la memoria RAM? RAM. Random Access Memory. Ahí está, buenísimo. RAM es de todo, es una camioneta también que está buenísima, ¿no? Pero bueno, ojalá la pudiéramos tener. Pero bueno, conforme con la memoria, que es lo único que podemos tener RAM, ¿sí? Entonces, justamente, como dijo uno de ustedes, RAM es Random Access Memory. ¿Qué quiere decir eso llevado al castellano? Es la memoria que tenés disponible en todo momento para ejecutar programas y la que tenés a mano, ¿verdad? La que hace Y que no la se ROM traben las sería la cosas. que No tenés entendí. que ir a buscarla. Claro, o sea, a ver, es como que de alguna forma todos tienen razón, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir memoria de acceso al azar o de acceso random? ¿Qué significa? Le puedes cargar todo lo que quieras y no alguna cosa en especial. Que para mí que podés acceder en cualquier momento o en cualquier lado. Es como que todos tienen razón, porque el tema es así, en realidad, RAM quiere decir una cosa, pero en la práctica se usa para otra, ¿sí? En la práctica, RAM se utiliza para, como dijo alguno de ustedes por ahí, para memorias en las que se puede leer y escribir, ¿sí? O sea, RAM en la práctica se usa para memoria de lectura y escritura. Pero en teoría, RAM, la sigla RAM, significa justamente lo que dijimos antes, lo que dijo uno de ustedes, memoria de acceso al azar. ¿Y esto qué significa memoria de acceso al azar? Quiere decir que yo puedo ir a cualquier posición de la memoria sin pasar por todos los anteriores. Alguien puede decir, pero esto es como obvio, ¿sí? Es obvio hasta por ahí nomás, porque no todos los dispositivos de almacenamiento trabajan o trabajaban de esa forma, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, pese a que ustedes tengan 20 años, posiblemente conocieron los cassettes, ¿no? Sí, sí, No es tan viejo como la máquina de escribir, ¿sí? exacto. ¿Llegaron a conocer los cassettes? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Y en un cassette, si tengo que escuchar el tema N, ¿no tengo que pasar por los N-1 anteriores? ¿Cómo hago para ir al tema N en un cassette? Tenías que rebobinar. Tenés que acelerar hasta Está que bien, llegue. obvio, rebobino, avanzo, pero es como que no sé exactamente hasta cuándo tengo que probar, digamos, ¿no? ¿Me explico? Puedo ir avanzando, qué sé yo. Está bien, girás con la lapicera, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde girás con la lapicera? ¿Cómo sabes hasta dónde llegás? ¿Sí? ¿Está bien? Es correcto lo que decís, podés girar con la lapicera, pero ¿hasta dónde? Es porque no sabés dónde empieza cada tema. ¿Está bien? O sea, puedo acelerar el proceso de búsqueda girando con la lapicera o... Está bien, pero si me quedo sin cinta no encuentro el tema. Mi objetivo es encontrar un tema, el tema número 9. Tengo 10 temas, quiero el tema número 9, ponele. ¿Sí? Si llego al fin de cinta no lo encontré, no me sirve. ¿Está bien? Mi objetivo es llegar a un tema, no recorrer toda la cinta. Entonces, yo no puedo en un cassette ir directamente a un tema. Puedo ir tanteando, avanzo, retrocedo, pruebo, qué sé yo, pero no puedo ir directamente a un tema. ¿Sí? En el pendrive, ¿puedo hacer eso o no? Sí. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre dispositivos secuenciales y dispositivos de acceso al azar. Los secuenciales son como el cassette en el cual para ir a la posición E tengo que pasar por las N-1 anteriores. En el de acceso al azar, como por ejemplo el pendrive, voy directo a donde quiero. Y eso quiere decir RAM, ¿sí? Que voy directo a la posición que quiero. ¿Está bien? Entonces, en teoría, RAM quiere decir eso, pero en la práctica se le llama RAM a las memorias de lectura y escritura. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí, no, más o menos? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Y ROM qué les parece que quiere decir? Read Only Memory. Justamente, eso, ¿sí? Memoria de lectura solamente, ¿sí? ¿A qué te refieres con almacenamiento? Porque es como que de alguna forma las dos son de almacenamiento, ¿sí? No me acuerdo quién escribió.
No, pero sí es Rafael. lo que dice el compañero, o sea, de lectura. Justamente eso, de lectura solamente, ¿sí? Que el ejemplo sería ponerle un CD de música, ¿correcto? Un CD de música yo no puedo, es como que ya está escrito, se escribió en una fábrica, pero no puedo escribir, solamente puedo leer, ¿correcto? Ya se usa mal los CD de música, pero cuando se usaban, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, un CD es un típico dispositivo ROM, de lectura solamente, ¿sí? En la computadora tengo los dos tipos de memoria, RAM y ROM, ¿sí? RAM, al ser memoria de lectura, es la memoria de trabajo, como dijeron algunos de ustedes he leído en algún mensaje, la que se usa para trabajar, para leer, usar como borrador, hacer cuenta, etc. Para todo el trabajo se usa una memoria RAM. Y para almacenar, porque de repente un pendrive es una memoria RAM y ahí almaceno, ¿sí? O sea que almaceno información en memoria RAM, ¿sí? En la ROM también almaceno, pero es un almacenamiento que viene de fábrica. Entonces las computadoras tienen una pequeña memoria ROM en la cual viene un programa que viene de fábrica que sirve, por ejemplo, en otras cosas para arrancar la computadora, ¿sí? O para acceder, no sé, a ciertas partes del disco duro, ¿sí? A ciertos dispositivos. Sí, ¿está bien? Entonces, hay memoria ROM y memoria RAM. Ahora, si yo voy a comprar memoria para agregarle a mi PC o a mi teléfono, obvio que RAM, ¿sí? La ROM es como que, bueno, viene de fábrica. A lo sumo le puedo poner si tengo una computadora vieja con CD, le podré meter un CD, toda la ROM que puedo comprar, ¿está bien? Pero digamos, la otra ROM, que es la que maneja ese programita que se ejecuta cuando arranca la máquina, no, ese viene de fábrica, no la puedo tocar, ¿sí? En memoria de lectura solamente. Se grabó una vez en la fábrica y nunca más, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Bien, ¿está más o menos claro esto, chicos? Sí, profe. Sí. Lo de RAM, ROM, todo eso. Bien. Bueno. Llegamos a la última, ¿no? Ah, no, que hay más todavía. Igual tenemos otro PPT para hoy. La 10. Algoritmos, ¿qué es? Les retransmito la pregunta, ¿qué es un algoritmo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me cuenta? Yo no sé bien, pero creo que era como una secuencia, o sea, si pasa una cosa, entonces pasa esta otra. Está bien, la idea es justamente esa, ¿no? Pero el tema es así, la palabra algoritmo, en realidad, aunque todos la relacionamos hoy en día con informática, es una palabra que viene de hace muchísimos años, porque la informática, recuerden que dijimos que es una ciencia relativamente nueva, ¿sí? Tiene menos de 100 años, que es poco en ciencia, parece mucho, pero en ciencia es poco. En cambio, la palabra algoritmo es muchísimo más vieja, qué sé yo, de repente hace 1000 años ya se hablaba de algoritmos, ¿correcto? Entonces, un algoritmo lo podríamos llegar a definir como una secuencia ordenada de pasos y no ambigua para resolver un problema, ¿sí? Pero el algoritmo, repito, no es solo para informática. Yo puedo definir un algoritmo, por ejemplo, para viajar de, no sé, supongamos de la casa a la facultad, ponele, ¿sí? ¿Cuál puede ser mi algoritmo para ir de la casa a la facultad? Y supongamos que alguien vive, qué sé yo, a ver, no sé, ponele a Liniers, ¿sí? ¿Cuál es mi algoritmo para llegar a la facultad? Y salgo de mi casa, abro la puerta, cierro la puerta, ¿sí? Me dirijo hasta la parada del 86, del 8, perdón. Tomo el 8, ¿sí? Hasta llegar hasta ahí, hasta la puerta de la facultad, ¿sí? Me bajo del colectivo, camino hasta Paseo Colón. ¿Me explico? Estoy describiendo la secuencia de pasos que tengo que emplear para llegar a la facultad. Dijimos secuencia ordenada y no ambigua. ¿Por qué ordenada? ¿Y es lo mismo cerrar primero la puerta de mi casa que tomar el colectivo? No, ¿Puedo tomar el colectivo y después cerrar la puerta de mi casa? no. Y no. Entonces, Y el otro orden es ejemplo, no puedes fundamental. salir si no abriste la puerta primero. También, por eso, ¿sí? Justamente, o sea, es fundamental que sea ordenada. No es que digo, tengo que hacer esto, esto y esto, no. Lo tengo que hacer esto y esto y esto en este orden, ¿sí? Es fundamental el ordenado. Entonces, secuencia de pasos ordenada. Y no ambigua. ¿Por qué no ambigua? Cuando un paso decía, me tomo el colectivo 8, ¿es lo mismo tomarlo para Liniers que para Ezeiza, ponele? Digo, perdón, estoy en Liniers, dijimos. ¿Tomarlo para el centro que para Ezeiza es lo mismo? No. No es lo mismo, o sea, no puede haber ambigüedades, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, secuencia ordenada y sin ambigüedades para resolver un problema, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Y todos tenemos algoritmos para todo, ¿sí? No sé, supongamos, no sé, se pincha la rueda del auto, tengo un algoritmo para cambiarlo, ¿sí? ¿Está Pueden bien? haber
varios algoritmos? O sea, en vez de tomarte el 8, te toma otro colectivo y llega al mismo lugar. ¿Sería válido? Obvio, es algoritmos distintos. Uno es tomarte el 8 y otro decir, me tomo, qué sé yo, el mismo 8 o el 2 hasta primera junta, después digo hasta Flores, y después hasta Nazca, después me tomo el subte. ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, claro. Alguien por ahí dice, yo tengo plata y me tomo un taxi, ¿por qué no? Pero son algoritmos distintos para resolver un problema. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Puedo tener varios algoritmos para resolver un problema. ¿Sí? Entonces, yo quiero, está muy bueno tu comentario. Si yo quiero resolver un problema, puedo ver qué algoritmos tengo disponibles y luego elegir el mejor. ¿Qué es el mejor? Y bueno, el mejor depende de las limitaciones que tenga. Porque en este ejemplo que tiramos recién de viajar de casa a la facultad, ¿sí? Y bueno, de repente el mejor puede ser elijo el taxi. Pero ¿qué pasa? Si tengo una limitación de presupuesto, no puedo elegir el taxi. ¿Me explico? Tengo que elegir el colectivo o el subte. ¿Me explico? ¿Qué otra opción tendría, por ejemplo? Ir caminando podría ser, pero es muy lejos. Bici, En monopatín, lo que sea, bicicleta. tengo mil opciones. ¿Sí? ¿A quién le gusta ir en bici? Nadie. A mí me gusta. Ah, buenísimo. ¿Monopatín quién usa? ¿Nadie usa monopatín? Está bueno el monopatín, ¿no? Yo me quiero comprar uno, pero bueno. Bien. Entonces, ¿qué opción elijo para ir a la facultad? La mejor. ¿Qué es la mejor? Depende del contexto. ¿Sí? Tengo muchas limitaciones. En este caso, fundamental, podrían ser dos. Tiempo y dinero. ¿Sí? Dependiendo de la disponibilidad de tiempo y dinero, elijo O el mejor algoritmo. cercanía. ¿Perdón? Cercanía también. Cercanía. Porque capaz estás a 3 no, cuadras, no te vas a tomar un colectivo. no, está bien, pero de repente ponerle que en ese caso, si estás a 3 cuadras, ¿no? Es como que Por la eso ahí entra opción, el tiempo. es como que te Hay quede que una sola caminar. opción que es, Cada 2 horas, ¿no? llamémosle, porque es como que no tiene sentido tomar un colectivo. Entonces, está bien lo que estás diciendo, pero ahí es como que te limita, de alguna forma descartarías el colectivo y el taxi porque haces más rápido ir caminando, ¿sí? O sea, en el caso de la facultad, si estás a 3 cuadras, y seguro que vas más rápido caminando que en taxi, ¿está bien? Entonces, como que ya de entrada, es cierto, digo, descartarías los otros o directamente no los tomás en cuenta, ¿está bien? O sea, está bueno lo que estás diciendo, pero al decir 3 cuadras, es como que posiblemente es una sola alternativa, que sería ir caminando o caminando, ¿sí? Digamos, ¿me explico? O sea, está bueno lo que estás diciendo, es un criterio más a tener en cuenta, ¿está bien? Pero ese criterio es como que de alguna forma en este ejemplo ya te limitaría los algoritmos posibles, porque por ahí deja de tener sentido decir me tomo un colectivo por 3 cuadras, te entras hoy en el absurdo, digamos, ¿no? ¿Está bien? Va, para mi opinión, por lo menos, hay por opinar otra cosa. ¿Estás de acuerdo? No me acuerdo quién habló. Claro, sí, sí. Pero sí está bueno, obviamente, depende de muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, si yo tengo varios algoritmos, tengo que elegir el mejor de acuerdo a mis limitaciones y al contexto en que estoy trabajando, ¿sí? No puedo hablar de mejor así en forma absoluta. Es mejor de acuerdo a las limitaciones que tengo, ¿sí? Y al contexto, que en el contexto entraría, como dijo María, el tema de la distancia, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto, ¿sí? Bien. ¿Están de acuerdo hasta acá, chicos? Entonces, ¿por qué siempre mezclamos algoritmo con informática? Una, porque está de moda la palabra, ¿no? Hoy en día todo el mundo dice, y con el algoritmo me venden tal cosa, ¿no? Me llega un mensaje que me quieren vender, no sé, como ayer compré un destornillador, usaron un algoritmo para querer venderme, qué sé yo, un sonador eléctrico, ponele, ¿sí? ¿Me explico? Es como que está en todos lados la palabra algoritmo, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Bien. Por eso lo relacionamos con informática. Lo mismo de YouTube, sí, todos, no sé, el que usará, qué sé yo, Facebook, todo usa algoritmos, ¿sí? Nos persiguen con los algoritmos, ¿sí? Saben todo lo que hacemos, nos escuchan constantemente, saben qué compramos para saber qué vendernos, todo, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? No existe la privacidad, los algoritmos nos persiguen por todos lados. Pero bueno, el algoritmo en sí mismo es lo que dijimos recién, es lo que viene de hace mucho, ¿sí? Aplicado en informática, ¿qué es? Ese algoritmo va a tomar la forma de un programa. ¿Qué es un programa? Un algoritmo escrito en un lenguaje que lo pueda entender la computadora, ¿sí? Y los algoritmos que empezaron a escribir la semana pasada, aunque sean por elementales en la segunda parte de la clase, ¿sí? Son programas. Esos programas son un algoritmo llevado a un lenguaje que puede entender la computadora. En nuestro caso, el Python. ¿Están de acuerdo? Es como que el programa es un caso particular del algoritmo, ¿está bien? O una forma de expresar el algoritmo, si lo quieren, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Bien.
Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, que es la número 11, que está lo que yo les dije recién, o sea, que del algoritmo paso al programa, ¿sí? Es como que yo pienso el algoritmo y después lo llevo a la forma de programa, ¿sí? Es como traducirlo para que lo pueda entender la máquina. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero más o menos la idea, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, y en la 12, ¿qué dice? Que en la memoria tengo programas y datos, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con esto? Pensemos en el teléfono. ¿Tenemos programas y datos en la memoria del teléfono? Digo, pensemos en el teléfono porque Sí. es el ejemplo más común, ¿no? Y sí, porque Sí. en el teléfono que tengo, de repente tengo, no sé, ponerle los teléfonos a todos mis contactos, ¿sí? Son datos. Tengo temas de música, son datos. Tengo fotos, son datos. Y además tengo programas, porque tengo mi aplicación. ¿Cuántas aplicaciones tengo en el teléfono? Y un montón. Cada aplicación es un programa. ¿Están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo que tengo programas más datos? O sea, cada aplicación es un programa. Datos es todo toda la información que tenemos. Digo el teléfono como ejemplo, pero se aplica a toda computadora, ¿sí? Entonces, en la memoria se comparten programas y datos. Esto parece tonto, pero es importante, ¿sí? ¿Hasta acá están de acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pasemos a la que está en la semana de hoy, que es la que dice número 2. Esperen, yo tampoco la encontré. Sí, acá está. La que dice clase teórica 2, ¿sí? No sé si la pudieron abrir. Bien, ahí Tomás se los pasó a todos el link, buenísimo. Gracias, Tomás. Bueno, ¿todos lo vieron, chicos? Sí. Bueno, fíjense que esto empieza con un repaso, ¿no? De lo que hablamos la semana pasada del diagrama en bloques de la computadora. ¿Se acuerdan de esto? Está claro, ¿no? ¿Alguien lo vino la semana pasada? Yo no, Yo no estuve. me asignaron el curso ayer. Me metieron ayer. Bueno, pero ¿te contaron más o menos lo que vimos o no? Sí, vi las clases, así que. Dale, buenísimo. Bueno, entonces recordás que este es el diagrama en bloques, ¿no? Que está acá tipo repaso, ¿no? Diagrama en bloques de la computadora. Igual. Bien. Sí. Bueno, fíjense que yo empecé como un repaso, entonces le puse, esto estaba pensado para hacer unas clases distintas, ¿no? Por eso repito el algoritmo que es, como para repasarlo, pero ahora, bueno, lo hablamos recién, así que no tiene mucho sentido repasarlo. ¿Está bien? O sea, empieza con hay como un solapamiento porque estaba pensado para solo 2 clases, ¿sí? Esta diapositiva la cerramos cuando empezó esta historia de trabajar a distancia, ¿no? Bueno, entonces hasta la 4 es lo que hablamos recién. Si hubiera sido recién lo repasamos, pero no tiene sentido repasarlo porque lo hablamos hace medio minuto, ¿sí? Entonces pasamos directamente a la 5. ¿Están todos de acuerdo? ¿Entienden por qué salteamos las primeras 4, no? Sí. O sea, un tema de que se dio así este año las cosas. Bien. Pasemos a la 5, ¿sí? Objetivo es ver cómo pasamos de binario a decimal. Creo que está más o menos claro qué es el sistema decimal y qué es el sistema binario, ¿sí? Todos tienen claro eso, ¿correcto? ¿Sí? Sí. El objetivo es ver cómo paso de un número binal a uno decimario. Que dije decimario, porque de decimal a binario, perdón. Me entendieron, ¿no? Y eso que no tomé nada, pero bueno. En fin. Entonces, ahí lo puso Tomás de vuelta, buenísimo. Alguien puede decir, pero esto es fácil, agarro la calculadora. Sí, es cierto, lo hago con la calculadora, pero acá vamos a ver cómo lo hago, cómo lo podría hacer sin calculadora. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hace la calculadora? ¿Sí? Para hacer esta conversión. Entonces, partamos con un ejemplo, ¿no? La mejor forma de ver las cosas es con un ejemplo. Partamos con un ejemplo que es el número 10110, por ejemplo, y veamos cómo busco su equivalente decimal, ¿sí? O sea, parte del número, decimos que es un número binario. Digo decimos porque podría ser decimal también, podría ser el número 10.110, ¿sí? Pero por eso decimos, este es un número binario, ¿está bien? Y lo quiero convertir a decimal. Fíjense que yo escribí acá arriba en rojo, no sé si es rojo, qué color raro es, pero un color que es tipo, no es rojo, no sé, yo no entiendo de colores, pero un color distinto, digamos. Le puse un numerito que dice 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es un número secuencial, digamos, que empieza en 0 y avanza hacia la izquierda, digamos, ¿no? Ese número representa la posición de cada uno de los bits, ¿sí? Posición 0, posición 1, 2, etc. ¿Están de acuerdo? O sea, tengo ese número que es el 10110, y yo escribí ahí arriba de letra un poco más chiquita de otro color, la posición, ¿sí? Empezando en 0. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto.
Bien. Veamos qué hice acá un poquito más abajo en esta misma diapositiva, ¿sí? Fíjense, yo fui tomando cada uno de los dígitos y los multipliqué por 2 elevado a la posición. Fíjense, 0 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 2, etc. ¿Sí? O sea, tomé cada uno de los dígitos dígitos binarios, y lo multipliqué por 2 elevado a una potencia, donde esa potencia es la posición. ¿Están de acuerdo? La posición de ese bit, de cada uno de los bits. Hice la suma y me dio 22. Y ese es, supuestamente es el equivalente decimal, ¿correcto? Sí. Bien. ¿Por qué hice esto? Como siempre, vayamos al ejemplo de los decimales. Yo podría haber hecho algo similar a esto de un número decimal, pero en vez de 2 poner 10. Yo creo que sí. Sí. Es una cosa que solían enseñar, creo, en la escuela primaria, que no me acuerdo qué nombre tenía, pero era analizar un número en función de sus componentes, ¿no? Qué sé yo, el número, no sé, 123, es decir, como 3 más 2 por 10 al cuadrado más 1 por 10 al cubo, ¿correcto? Algo común en, no sé si la escuela, no me acuerdo ahora, pero sé que luego se veía en la escuela. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Acá hice lo mismo, pero como trabajo con binario, en vez de 10 uso 2. ¿Sí? Y con eso tengo el equivalente decimal. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esta forma, paso un número de binario a decimal. ¿Sí? Es muy fácil, ¿sí? No hay mucho misterio, es una puntita, muy simple. ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Sí? Bien, pasemos a la que sigue, que es el número 6. Acá viene el caso inverso, o sea, dado un número decimal, obtener su equivalente binario. ¿Sí? ¿Y qué hago para hacer eso? Fíjense, voy dividiendo por 2. ¿Sí? Voy dividiendo por 2, pero hago la división entera. ¿A qué me refiero con división entera? Si yo divido, 22 por 2 me da 11, no hay ninguna historia. Pero si hago 11 dividido 2, ¿cuál sería el resultado de 11 dividido 2? Sería 5,5. Claro, 5,5, ¿sí? Pero como acá hago la división entera, digo que me da 5 con resto 1, ¿correcto? O sea, como hago una división de enteros, no busco como resultado un número fraccionario, sino que lo que hago es obtener dos resultados, dos componentes del resultado. El cociente y el resto, ¿sí? Yo acá el cociente lo dejé en negro y el resto lo puse en ese color tipo rojo, no sé qué es, un color distinto, ¿sí? Bien, entonces fíjense que sigo haciendo eso, ¿sí? ¿Y qué obtengo como resultado? Primero, si yo divido por 2, ¿el resto qué valores puede tomar? Siempre que yo divida por 2. ¿Cómo es el resto respecto del divisor? Esto es matemática, olvídense de informática. ¿Sí? Sí o sí va a dar 0 o 1. 0 o 1, el resto no puede ser 28, ¿está bien? El resto nunca puede ser mayor al divisor. Si divido por 2, el resto es 0 o 1, no me queda otra. ¿Sí? Si divido por 10, el resto es entre 0 y 9, ¿correcto? El resto siempre es menor al divisor. Entonces, si divido por 2, el resto o es 0 o es 1, no me queda otra. ¿Sí? Bueno, ese conjunto de restos que obtuve no es ni más ni menos que el número binario equivalente a ese número decimal. ¿Sí? Yo puse esa flecha para decir que se leen en ese orden. ¿Sí? O sea, el número equivalente va a ser el 1, 0, 1, 1, 0. Fíjense que tomamos el mismo que el diapositiva anterior para verificar que me da lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Y ven que me da lo mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces no hay mucho misterio en esto, es bastante... creo por lo menos, dígame si me equivoco, que es bastante simple, ¿no? ¿Hasta acá están de acuerdo? Ahora veamos cómo sumo. ¿Sí? Esto es como volver a la primaria. ¿Se acuerdan que nos enseñaban a sumar en la primaria? Por lo menos, a mí me enseñaban a sumar. No sé si ahora será distinto, pero yo aprendí a sumar. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá vemos las reglas básicas de la suma, que dice 0 más 0 es 0. ¿Sí? 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Hasta acá no hay nada nuevo, porque sabemos todo, que parece medio tonto esto, ¿no? Bueno, y el último que dice, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. ¿Sí? Así como si yo sumaba a poner, no sé, 9 más 2, me daba 1 y me llevaba 1, acá pasa lo mismo. Si hago 1 más 1 me da 0 y me llevo 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, y con eso hago la suma, ¿sí? Así como hacía suma de, como se llaman decimales, puedo hacer sumas, con números binarios, ¿sí? Números expresados en binario, ¿sí? ¿Hasta acá está claro estas reglas básicas de la suma? Sí, decime. No entendí eso de que te llevas uno para arriba, no entendí. Claro. ¿Cómo haces?
suponete que pasemos al caso de números decimales, ¿no? Y ponele que vos sumás, qué sé yo, 7 más 6, ¿qué te da? ¿Cuánto es 7 más 6? 13. ¿Cómo? 13. 13. Pero vos decís, yo pongo el 3 y el 1 me lo llevo. ¿Está bien? Claro. Y ese 1 que me llevo queda en el dígito anterior. Y esto es lo que pasa acá. Si yo sumo 1 más 1 en binario, me da 0 y me llevo el 1 al dígito anterior. ¿Sí? Es como que aparece un dígito más. ¿Sí? Ah, ok. Es como que es tan elemental que parece mentira que sea tan fácil y parece difícil, ¿no? Parece difícil por lo tonto, digamos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Parece que sí. No. Profe, ¿No? tengo una pregunta. Dale, decime. Vos pondrías un binario arriba y un binario abajo y depende, Sí, o sumamos sea, binario con binario, sí, por supuesto, los dos son ok, binarios. ok, Yo acá te puse el eso pensé. ejemplo de un bit, pero después lo podés combinar, ¿sí? Claro, si querés sumar, en este caso 22 más 22, pones uno arriba del otro, o sea, Está bien, 1, pero 0, 22 no 1, es un 1, número 0. binario, ojo. Tendrías que poner el No, ya lo equivalente. sé, el ¿Sí? 22 pasado a binario me refiero. Claro, pondrías uno arriba del otro, correcto, y vas haciendo la suma bit Ah, a ok, bit de derecha a izquierda, ¿sí? Como hacían ok, encima, empezando por la derecha y siguiendo hacia la izquierda. Igual. bueno, gracias. Correcto. ¿Sí? Bueno, hasta acá está claro, pasemos a la siguiente, que es la número 8. ¿Sí? Complemento a la base. ¿Sí? Bueno, el complemento a la base, esto es un tema matemática, digamos, ¿no? Se aplica en informática, pero es de matemática, se define como dice ahí en esa formulita, ¿sí? En este ejemplo, n grande es el número del cual quiero sacar el complemento, c es el complemento, ¿sí? Y se calcula de esa forma, como 2 a la n chica menos n grande. N chica es la cantidad de bits con la que estoy trabajando, ¿sí? Si trabajase en sistema decimal, sería la cantidad de dígitos con la que trabajo, ¿sí? En binario le llamamos bit a cada uno de los dígitos binarios, ¿sí? Y 2 es la base, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Esperen que un segundito. Bien. El 2 a la n, ¿sí? Tomemos un n igual a 4, por ejemplo. ¿Cuánto es 2 a la n? 2 a la 4. 2 a la N 4 es chica me refiero, ¿no? 16. 16, correcto. ¿Y cuánto es 16 en binario? ¿Se acuerdan que había una tablita antes en... 1, 1, 1, 1. La arraste por 1. Ese es el 15 que dijiste vos. Fíjate la tablita que estaba en la PPT anterior. Es 1 seguido de 4 ceros, pero no, Ahí no está, llegó a la justamente. tablita hasta el 16. Está bien, se te cae, es cierto lo que dices, se te cae de la tabla, pero bueno, digamos por extrapolación lo podías Sí, deducir, sí, sí, se digamos, ¿no? entiende. Pero sí, es cierto lo que decís, se cae de la tabla, pero bueno, es como que por deducción puedes llegar a inferirlo, digamos, ¿no? Justamente, como decís vos, es 1 y 4 ceros. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Y si en vez de, ponele que en vez de 4 fuese 5, ¿no? 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. 32. ¿Y en binario cuál es el 32? De última ganó 1 seguido con de la 5 calculadora ceros. si quieren, pero ¿cómo es el 32? 1 seguido de 5 ceros. 1 seguido de 5 ceros. ¿Sí? Ahí está, alguien lo puso por ahí. Micaela. Bien, buenísimo, Micaela. Entonces, lo que podemos concluir es que en general 2 a la n siempre va a ser un 1 seguido de ceros. ¿Sí? ¿Correcto? Un 1 seguido de n ceros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 2 a la 4 era 1 seguido de 4 ceros. ¿Está bien? Entonces, siempre los 2 a la n son un 1 seguido de todos ceros. ¿Cuántos ceros? N. ¿Sí? ¿Cómo se hace con la calculadora? La calculadora, viste, por ejemplo, la de la PC, viste que el lugar que elegís si es programador, científica y no me acuerdo qué más. Le elegís programador y hay una opción para cambiar de base. ¿Sí? Y en la calculadora común, bueno, depende de cada calculadora, no sé, generalmente hay una forma de cambiar, pero la de la PC es así. Le elegís programador y elegís la base, pones un número, apretás la tecla, por ejemplo, de binario y te lo muestra en binario. ¿Sí? Ese es inmediato. ¿Todos probaron eso si quieren con la calculadora, chicos? Porque está bueno para verificarlo, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí.
Entonces, 2 a la n son números que son siempre la unidad seguida de ceros, ¿sí? Y en decimal no pasa lo mismo. ¿Cuánto es 10 a la n en general? Sí, igual. O Lo sea, mismo, 10 al cubo es 1 seguido de 3 ceros, ¿correcto? Lo mismo, ¿sí? Entonces, los números que son la base elevado a la n son números que podemos llamar informalmente redondos, porque el número 1000, 10.000, 100.000 son números redondos, ¿sí? Y en binario, los números que son 2 a la n, como el 16, 32, 24, etcétera, son números redondos, porque son 1 seguido de 0. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? sí, sí. ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Un pequeño comentario antes de seguir con esta diapositiva. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las unidades y de los múltiplos de las unidades y dijimos que un K no era 1000 sino que era 1024, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué un kilómetro son 1000 metros, un kilo son 1000 gramos? ¿Y por qué razón un kbyte son 1024 bytes en lugar de 1000? ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Tiene que ver con, para que no caiga el número redondo. Claro, justamente, ¿sí? ¿Por qué un kilómetro son 1000 metros? Y porque es fácil pasar. Yo corro la coma, multiplico por la unidad seguida de ceros y hago el cambio de unidades, ¿correcto? Es fácil cambiar de unidad. Es fácil cambiar de kilómetros a metros, ¿correcto? O de kilos a gramos. ¿Están todos de acuerdo? Claro, esto se mueve en múltiplos de 2. Tipo, Justamente, dos a como la acá n. trabajamos con números binarios, múltiplos no, potencias de 2, ¿sí? Las potencias de 2 son los números redondos, ¿está bien? Y 1024 es justamente 2 a la 10. 2 a la 10 es un 1 seguido de 10 ceros, por lo que hablamos recién. ¿Está bien? Entonces, justamente por esa razón, un caso es 1024 y no 1000. O sea, lo que se hace en cada múltiplo es buscar el número binario que sea más parecido al 1000 en este caso, ¿sí? O sea, el equivalente decimal. O sea, en el K busco el binario redondo más parecido a 1000, que es 1024. ¿Sí? Y así con todas las demás. Por ejemplo, 2 a la 20, 2 a la 30, etc. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por esa razón, porque son números redondos en binario. ¿Sí? Bien. Volvemos a esto ahora. Bueno, acá simplemente definimos el complemento a la base, ¿sí? Que está más o menos clara la definición. Fíjense, así intuitivamente, ¿qué representa este complemento a la base? ¿Sí? Tomemos un ejemplo, supongamos n chica igual a 4, un caso chiquito, ¿no? De 4 bits, ¿correcto? Supongamos 4 bits, ¿sí? ¿Cuál va a ser el complemento a la base de 1, por ejemplo, más o menos? El de 1. No, más o menos, exacto, el de 1, ¿cuánto va a ser? Saco el más o menos. En la cuenta, ¿cuánto es? Dijimos que n chica es 4, 2 a la 4, ¿cuánto es? 16 menos 1, 15. 16. 16, dijimos que n era 1, ¿está bien? 16 menos 1, 15, como decís vos, Kilo Globo Nina. ¿Sí? Correcto, ¿está bien? Bien. Entonces, el complemento de 1 es 15. ¿Y el complemento de 15 cuánto es? ¿Es 1? O... Sí, en realidad 0, ¿no? Porque 1, perdón, discúlpame, es 1, ¿sí? ¿Está bien? Dije de 15, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto? Si el número es chico, el complemento es grande. Si el número es grande, el complemento es chico. ¿Sí? El de 1 es 15, el de 15 es 1. ¿Sí? Chico y grande de acuerdo al rango que estamos trabajando, ¿no? 1 es chico. 15, como decir, ¿por qué es grande 15? Bueno, porque Sería lo que estamos le falta para llegar a la base. Es lo que le falta para llegar a la base, pero digamos, para el chico es grande, por eso me complemento a la base, ¿no? Pero digamos, para el chico es grande, para el grande es chico, es como lo opuesto, el complementario, ¿sí? Como si vos, lo que le falta para llegar a la base, pero hace que sea una cosa opuesta, ¿sí? Del chico grande y del grande chico, ¿correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, más que la base, al máximo número posible, ¿no? Pero sí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, esto Sí, simplemente es una sí. definición, ¿sí? Ahora veamos cómo se obtiene, ¿sí? Estamos en la diapositiva número 9, ¿sí? Fíjense, partimos de la definición, no hay nada nuevo, C igual 2 a la n menos n, ¿sí? Acá hice un simple pase de pasaje de términos, nada más que eso, ¿sí? Y resté 1 en ambos términos, ¿sí? Matemática simple, ¿están todos de acuerdo? Y fíjense que lo que llegue, 2 a la n menos 1 es igual a c menos 1 más n, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta acá me siguen?
Un simple espacio matemático, nada más que eso, no es ninguna cosa Profe, rara, ¿no? Matemática elemental, digamos. ¿Sí? profe. Bien. Sí, decime. Perdón, ¿qué vendría a ser entonces el complemento? O sea, ¿qué es lo que representa? Es como dijo tu compañero, representa la distancia que tiene el número al máximo número posible con el que estoy trabajando. ¿Sí? Acuérdate que yo acá trabajo una cantidad de bits. Si fuese decimal, sería una cantidad de dígitos. ¿Sí? Es como que me da qué tan lejos está el número de ese número máximo. Y visto de otro punto de vista, es como lo opuesto. Si es chico es un número grande y si es grande es un número chico. Es como lo opuesto. Ahora vamos a ver para qué sirve unos minutos, para qué se usa. ¿Sí? Dentro de unos minutos vamos a ver para qué se usa. Pero ese es el concepto, más o menos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bien. Veamos esa última expresión. 2 a la n menos 1. Imaginemos esto en binario. 2 a la n que dijimos que era, por ejemplo, si n es 4, ¿no? ¿Cuánto es 2 a la n? 16 menos 1. O sea, 1, pero binario, 1 seguido de 4 ceros, 9, ¿correcto? sería 999. 3 9. No, pero estamos hablando en binario, ¿sí? Perdón, 3 unos. Sí, 4 unos, ¿está bien? O sea, pasamos por partes. 2 a la n es un 1 seguido de 4 ceros, ¿correcto? Sí. Por lo que dijimos hace un ratito. Y 2 a la n menos 1 es el anterior. ¿Y el anterior cuál es? Como si bien dijiste vos, no me acuerdo quién habló, todos los unos, los 4 unos, ¿sí? Sí. ¿Correcto? Felipe creo que fue el que habló. Sí, 4 1. Dije 3, pero pensaba en 4. No importa. ¿Están todos de acuerdo con eso, chicos? ¿Todos los 70 que estamos en la charla? Sí. Sí, profe. Chicos, yo les agradezco enormemente a los que hablan, pero me interesa que entiendan sí. todos, ¿no? O sea, somos 80 personas. 80 no, Sí, pero profe. bien. Sí. Perfecto. Genial. Entonces, ese 2 a la n menos 1 es algo así como si n es 4, 4 unos. Para n genérico, n1, ¿correcto? Son todos unos, en resumen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y fíjense que lo tienen ahí abajo, en rojo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿recuerdan la diapositiva número 7 que hablaba de la suma? ¿Sí? Para que me dé 1 la suma de 2 bits, ¿cómo tienen que ser los 2 bits que estoy sumando? Hacemos a la 7 de vuelta, ¿sí? A la diapositiva 7. Para que la suma me dé 1 de los 2 bits, ¿cómo tienen que ser? 0 y 1. 0 y 1 o 1 y 0. O sea, opuestos, digamos. ¿Sí? No pueden ser ni 2 ceros ni 2 unos. ¿Están de acuerdo? Tiene que ser 1 0 y otro 1 o al revés. ¿Correcto? Ahora volvamos a la 9 otra vez. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces, como yo acá en esta igualdad a la izquierda tengo todos unos, ¿sí? En los dos términos que estoy sumando a la derecha, si uno es 0, el otro es 1 y viceversa. Por ejemplo, esta combinación que está acá. ¿Sí? Fíjense, 1 1 0 1 y el otro es 0 0 1 0. O sea, para cada posición, el que no es 1 en un término es 0 en otro y viceversa. ¿Sí? El que es Pero 1 es 0 en otro y viceversa. entonces hay ¿Cómo? infinitas combinaciones. Va. O sea, si te falta No infinitas, el primero. no infinitas, pero sí muchas. ¿Sí? Claro, bueno, sí. Infinitas no, pero muchas. Hay muchos, porque cada número tiene su complemento. Exactamente, sí. Pero no infinitas. Es infinito el número, pero son muchas. ¿Sí? Es un número grande, pero no infinito. Es un número finito, pero grande. Correcto, sí. Estoy de acuerdo. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Bien. ¿Para qué hicimos esto? La idea es la siguiente. El objetivo es, dado el número n, obtener su complemento. ¿Sí? ¿Y esto qué nos dice? Nos da una forma de obtener el complemento de un número. Si tengo el n, obtener su complemento. ¿Y cómo es este método? Este algoritmo, si lo quieren, para obtener el complemento. Yo parto de un número n, por ejemplo, n0010. ¿Sí? ¿Cómo obtengo su complemento a la base? Primero cambio unos por ceros. ¿Sí? Y una vez que cambio unos por ceros, le sumo 1. ¿Está bien? Porque esto que me dice que la suma del complemento menos 1 más n son todos unos. Entonces, si yo parto de un número y le cambio los unos por ceros, estoy obteniendo el complemento más 1. Si yo le resto 1, obtengo el complemento a la base. ¿Correcto? O sea, yo cambiando unos por ceros, paso de n a c menos 1. ¿Sí? Y de c menos 1 que voy a obtener c, ¿qué hago? Le sumo 1. Tan simple como eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cómo saco el complemento del 0010? Cambio ceros por unos, obtengo 1101 y le sumo 1. ¿Qué me da? 1110. ¿Sí? Entonces, algoritmo para obtener el complemento a la base de un número binario, ¿cuál es? Cambio ceros por unos y unos por ceros, y luego le sumo 1. Listo. ¿Sí? Por eso hicimos esto, nada más. Una ¿Están de acuerdo? pregunta.
Sí. O sea, ¿y el complemento de qué utilidad nos sirve para programar? O sea, Ahora sí lo vas seguramente a ver. que... O sea, para programar vos en alto nivel no lo vas a usar, pero sí le sirve, digamos, para el que programa la máquina en bajo nivel, ¿sí? Para el fabricante de la computadora. El tema es así. Es más fácil implementar la suma que la resta electrónicamente, ¿sí? Es menos costoso implementar la suma que la resta, ¿sí? Entonces nos conviene implementar la resta, sumando el complemento, ¿sí? Ahora vamos a demostrar acá que sumar el complemento es equivalente a restar, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo sumar usando el complemento, puedo restar usando el complemento, puedo restar sumando, que es más barato, ¿sí? Tengo que armar un circuito que reste, ¿correcto? No es que no se pueda, pero es más barato sumar que restar, por eso se usa el complemento, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué pusimos acá? Dice m menos n, ¿sí? Quiero ver que hago una diferencia. Yo expresé n en función del complemento. En lugar de n puse 2 a la n menos c, ¿sí? ¿Y después qué hice? Me quedó m más c menos 2 a la n. ¿Por qué taché ese 2 a la n? Porque supongamos que n es 4, ¿no? Si n es 4, yo trabajo con 4 bits. 2 a la n, como dice ahí a la derecha, es 1 seguido de 4 ceros. Y si yo trabajo con 4 bits, el 2 a la n me queda fuera. Es como decir en decimal, yo trabajo con 4 dígitos decimales. El 10.000 me quedó fuera, ¿no? Llego hasta el 9.999. Y aquí pasa lo mismo. Como me quedó fuera, lo descarto. Entonces puedo decir que m menos n es lo mismo que n más c. O sea, sumar el complemento es lo mismo que restar un número. Cosa que un poco surge la definición también, ¿no? Porque dijimos que el complemento era como lo que le faltaba para llegar al número máximo, ¿sí? Entonces, sumar el complemento es lo mismo que restar. Entonces podría decir que yo para restar puedo sumar el complemento. Puedo calcular el complemento y sumarlo, que tiene un costo menor al hacer el circuito. ¿Me siguen? Es nada más que para eso. No es que lo usamos para programar, pero sí se usa para las personas que arman la computadora. ¿Correcto? ¿Sí, no, más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo... ¿Se acuerdan que el otro día analizamos, como les decía, cómo almacenamos una imagen? Después hace un ratito vimos cómo almacenamos caracteres. Ahora vamos a ver posiblemente lo que pareciera más elemental, pero que no lo es tanto, que es cómo almacenamos números, ¿sí? En la memoria. ¿Está bien? ¿Cómo almaceno números? Empecemos por números enteros, ¿sí? Que son los más simples, si lo quieren, ¿sí? Bien. Los números enteros se almacenan directamente por su representación en binario. ¿Está bien? Perdón, profe, que te interrumpa. Sí, ¿En qué página está? ¿En qué en la diapositiva? 11, la 11, Ah, la 11. Sí. gracias. No, por favor. No, por favor. Entonces, si el número es positivo, directamente pongo su representación en binario, ¿sí? Y define un tamaño en byte que va a ocupar ese número en la memoria, ¿sí? Si el número es negativo, lo que se hace es uno de los bits dejarlo como signo y decir, por ejemplo, digo por ejemplo porque hay varias convenciones para esto, ¿no? Por ejemplo, si es 0 es positivo, si es 1 es negativo, ¿sí? Y en los 7 bits restantes coloco la representación binaria del número, ¿sí? Generalmente, te repito, esto no siempre es así, hay muchas formas distintas de hacerlo, pero muchas veces el número, si es positivo, se almacena tal cual está, y si es negativo, se almacena como complemento a la base. ¿Bien? Entonces, en un byte, ¿sí? ¿Qué rango de números positivos y negativos puedo tener? ¿Cuál sería el mínimo y el máximo? ¿Entre qué rango podrían variar los números que puedo almacenar en un byte? ¿Se acuerdan que te dijimos que había 256 combinaciones, correcto? Entonces, si el número es positivo, si es solo positivo, va de 0 a 255. ¿Sí? Si es negativo, ¿qué rango puedo tener? ¿La mitad? Claro, justamente, o sea, la mitad va de los positivos y la mitad va de los negativos, ¿no? Es como que divide las combinaciones en dos. ¿Ven? O sea, si yo un bit lo usé para el signo, es como que me quedan 7 solamente. Y 2 sobre 7 es justamente la mitad, como si vos, 128. ¿Sí? Calculo la mitad, ¿correcto? Entonces tengo 128 para cada lado. ¿Y el rango finalmente cuál sería? Desde el mínimo negativo al máximo positivo. ¿Cuál sería? 128 a menos 127. Claro, en realidad normalmente se pone al revés, ¿no? Del menos 128 al más 127. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea,
Fíjense que siempre hay una diferencia porque está el 0, y el 0 es como que se lo roba a uno de los dos. ¿Sí? Lo pongo o en los positivos o en los negativos. Generalmente se lo pone en los positivos. Por eso decimos jugar de menos 127, de menos 128 a más 127. ¿Sí? O sea, el 0 normalmente se lo toma como positivo. ¿Sí? Pero debido al 0 se produce esa simetría, digamos, ¿no? Que siempre es uno menos lo positivo que el negativo. ¿Está bien? Entonces, en un byte, mi rango de números positivos y negativos sería de menos 128 a más 127, con el 0 incluido, por supuesto. ¿Sí? En total son 256 combinaciones. ¿Sí? Son 128 negativos, 127 positivos, más el 0. Eso me da 256 combinaciones. ¿Correcto? Pero siempre hay una simetría justamente debido al 0. ¿Sí? Asimetría me refiero entre el máximo positivo y el mínimo negativo. ¿Sí? Bien. Ahora veamos cómo él podría almacenar un número, ¿cómo se llama? Fraccionario, ¿no? Un número, los decimales, que son un número, ¿sí? Bien. Por eso, recordemos primero cómo hace la calculadora para mostrar unos números decimales cuando son grandes, ¿sí? Vieron que la calculadora nos muestra como ese cuadrito que está ahí a la derecha, con esa famosa letra E, ¿se acuerdan? Vieron que la calculadora nos muestra de esa forma los números, ¿sí? Bien. Entonces, una forma de representar los números... Notación científica, eso, ¿no? Claro, justamente, notación científica, tal cual, ¿sí? Una forma de representar los números en la memoria, ¿sí? Es usando esta notación científica, ¿sí? Y esa forma se llama con mantisa y exponente, ¿sí? O sea, es como que el número se divide en dos partes, la mantisa y el exponente. La mantisa es lo que está a la izquierda de la E, y el exponente es lo que está a la derecha de la E, ¿sí? Porque yo tengo, por ejemplo, la primera que está ahí que dice 100 por 20, esto se interpreta en realidad como 100 por 10 elevado a la 20, ¿correcto? Digo 10 porque esto lo saqué de la calculadora, acá estoy en decimal, no en binario, ¿sí? Por eso puse 10 en lugar de 2. Entonces 100 sería la mantisa en el primer ejemplo y 20 el exponente. 10 es una constante que es la base, ¿sí? Entonces es como que tengo dos componentes del número, la mantisa y el exponente, ¿sí? Bueno, lo que se hace es almacenarlas por separado, la mantisa por un lado y el exponente por otro, ¿sí? O sea, se toman, por ejemplo, un byte para el exponente y, qué sé yo, 4 bytes para la mantisa, por ejemplo, ¿sí? O sea, una cantidad de bytes para el exponente y otra cantidad para la mantisa, ¿sí? Se dan como dos números separados, ¿sí? Ahora bien, les hago una pregunta. En ese cuadradito que está ahí a la derecha, ¿sí? Fíjense que son distintas formas de representar el mismo número, ¿sí? Las 5 opciones que están ahí son el mismo número, representado de distintas formas, ¿sí? O sea, no distintas formas, son como distintas formas de expresar el mismo número, ¿está bien? Yo les pregunto, de esas 5 formas que están ahí, ¿cuál les parece la más precisa para expresar un número de todas las 5 que están ahí? El correcto era 1 por el que está entre 0 y 10. Sí, ojo, o sea, todas son correctas. El tema es cuál es la mejor desde el punto de vista de la precisión, digamos, ¿no? La que tiene la mantisa entre 0 y 10 sería 1 por... Claro, el de 1 por 10 a 22. Y veamos, podría ser, ¿no? 1 por e a la 22. ¿Y por qué? Porque en notación científica nos lo explicaron así, que tenía que estar el primero entre 1 y... entre 0 y 10. Claro, la idea es que yo quiero lograr mayor precisión. ¿Qué significa mayor precisión? Hago una pregunta. ¿El número 10.000 es más preciso que el 1000? No. Depende. No, son números de magnitudes distintas, pero no es más preciso. Depende, como dijiste vos, ¿sí? Y ahora yo les hago una pregunta. Si yo hablo, por ejemplo, del famoso número pi, ¿qué es más preciso decir? ¿El 3.1459 o 3.14? El que tiene más decimales. El que tiene más decimales, justamente. Más preciso es cuanto, llevado a palabras simples, cuanto más decimales tengo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el número va a ser más preciso cuando tiene más decimales, dicho en palabras simples, ¿no? Y ahora bien, llevado a esta tablita que tenemos acá a la derecha, ¿sí? La precisión que está dada por la mantisa o por el exponente. Por la mantisa. La mantisa, ¿sí? La precisión la determina la mantisa, ¿está bien? No el exponente. ¿El exponente qué me determina?
cuántos ceros hay después de la coma. Claro, es algo así como el tamaño del número, ¿sí? El máximo valor posible. Si yo quiero almacenar números grandes, necesito mucho exponente. Pero si quiero números precisos, lo que necesito es la mantisa grande, no el exponente. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea, el exponente me sirve para la magnitud del número, pero la mantisa para la precisión. ¿Están de acuerdo? ¿Qué te parece más importante en general, la mantisa o el exponente? ¿Qué es lo más importante para representar un número? O sea, los dos son importantes, pero ¿cuál es digamos, el que me determina, entre comillas, la calidad del número? Entre comillas, no existe calidad, pero ¿cuál sería el mejor? La mantisa. ¿Por qué? Y porque el exponente me permite poner números grandes. Y si yo quisiera poner, no sé, un número grande, como puede ser, qué sé yo, la distancia, no sé, de la Tierra a Marte, ponele. ¿Sí? Es un número grande. Pero es grande entre comillas, porque yo puedo cambiar las unidades y hacerlo pequeño. ¿Está bien? Si yo digo, quiero la distancia de la Tierra a Marte en metros, sí, va a ser un número enorme. Pero si en vez de metros uso años luz, y va a ser un número chiquito, ¿está bien? O sea, yo puedo pasar el número grande al número chiquito cambiando de unidad, de lo de menos. En cambio, la precisión, no tengo forma de modificarla. La única forma de tener precisión es con más decimales. ¿Me explico? Entonces, el exponente grande es como que de mucho no me sirve porque cambio de unidades y listo. La mantisa grande sí me sirve, ahí no tengo límite. Cuanto más precisión necesite, más tengo que agrandar la mantisa. ¿Me explico? ¿Me explico, chicos? O sea, si el exponente me queda corto, cambio de unidad y se acabó. ¿Está bien? Si la precisión me queda corta, no tengo solución. Tengo que aumentar la mantisa, no me queda otra. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. O sea, lo importante es la mantisa, no el exponente. ¿Sí? En general. Entonces, el exponente en general es un byte. Sí, decime. Perdón, ¿qué sería agrandar la mantisa? Agrandar la cantidad de bytes que le dedico a la mantisa. ¿Sí? Ah, ok, perdón. Recordate que dijimos que yo acá tengo cada número representado por dos componentes, el exponente y la mantisa. A cada componente le asigno en la memoria una cantidad de bytes. ¿Está bien? Entonces el exponente no me calienta darle mucho, porque si me quedo corto, cambio de unidad y se acabó. La mantisa no tengo solución. Necesito mayor precisión, no me queda otra que agregar bytes, no hay otra. ¿Está bien? Entonces en la mantisa es donde tengo que apuntar todos los cañones, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Ahí es donde tengo que ponerle más cantidad de bytes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo importante es la mantisa. ¿Sí? Bien. ¿Y qué le parece que es más, digamos, que aprovecha más el espacio? Por ejemplo, entre las dos últimas, ¿la que dice 0,1 o la que dice 0,01? Este número igual es de poca precisión, pero si tuviese más decimales, ¿en cuál lo podría aprovechar más? Repito, este número, el de arriba, exactamente, 0,1, porque el otro es como que desperdicié un 0. Claro. Suponete que tuviera, no sé, 5 lugares para decimales. Si yo ahí le puse un 0, es como que me perdí uno y me quedan 4. ¿Está bien? Me conviene usar los 5. Entonces lo ideal es que el primer decimal no sea 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? O sea que Entonces, la idea es usar la menor cantidad de números posible. ¿A qué te refieres con la menor cantidad de números? O sea, para tener más precisión necesito más números. Pero el tema es no desperdiciarlos. Si yo tengo, por ejemplo, 10 posiciones decimales y en la primera le puse un 0, es como que me perdí una. Pierdo precisión. Me conviene desplazarlo a la izquierda y cambiar el exponente. ¿Sí? Ese 0,01 por ahí a la 24, me conviene poner 0,1 por ahí a la 23. El número es el mismo, pero tengo posibilidad de poner mayor cantidad de decimales. En el último me perdí un decimal. ¿Están de acuerdo? Claro, claro. Yo en el ejemplo lo terminé en 1, pero si tuviese más decimales, uno se truncaría antes que el otro. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces siempre lo ideal es que el primer dígito decimal no sea 0. ¿Está bien? Para poder aprovechar la mayor precisión posible. ¿Está bien? Y para almacenar solamente la parte decimal y no la entera, me quedo con el 0, y no con el 1, algo. ¿Está bien? Por eso descarto también el tercero. Me quedo con el 0, ¿sí? Entonces, el caso ideal para maximizar la precisión es que la parte de la mantisa, ¿no? Que la parte entera sea 0 y la parte decimal, el primer dígito, no sea 0. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Con eso logro la mayor precisión posible. Aprovecho al máximo los bytes que dediqué para la mantisa. ¿Sí? O sea, dado la cantidad de bytes, tengo el máximo aprovechamiento posible. ¿Están de acuerdo? Entonces, de todas las opciones me quedo con la cuarta. ¿Sí? La cuarta es la mejor. ¿Sí? Entonces, normalizo el número y luego lo coloco en memoria de esa forma. ¿Me siguen?
Esto se llama punto flotante o notación de mantisa y exponente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De esta forma se almacenan los números, ¿cómo se llama? Fraccionarios en la memoria de una computadora. Es una de las formas de hacerlo. ¿Sí? ¿Oyeron hablar del famoso coprocesador de las computadoras, de las PCs? Que hoy en día todos lo tienen, pero se le puede incluso agregar para que sea más rápido. ¿Vieron? ¿Escucharon hablar de coprocesador matemático? ¿No? No. O sea, hoy en día todas las PCs lo tienen, pero digamos que hay veces que se le agrega uno más para, especialmente las máquinas que son para juegos y esas cosas que requieren mucho cálculo, se le agrega un coprocesador. Ese coprocesador lo que hace es manejar estos números de puntos flotantes, fundamentalmente. ¿Sí? Maneja estas operaciones. No sé, o sea, la GPU tiene, en realidad es para gráficos la GPU, pero digamos, tiene coprocesadores matemáticos, sí, por supuesto, sí. Claro, como las Tesla, digamos, como ese tipo. Claro. Listo. O sea, es para gráficos, pero son las que se usan para operaciones en las que se requiere mucho cálculo. ¿Sí? ¿Vieron todos estos que hacen el minado famoso de criptomonedas y todo eso? Bueno, usan justamente la GPU. ¿Sí? Esas computadoras para gráficos son las que tienen mayor capacidad de procesamiento. ¿Sí? Y sirven para esas cosas. ¿Sí? Y profe, una Algunos lo pregunta. usan para jugar y otros lo usan para hacer plata. ¿Sí? ¿Qué les parece más útil? Profe, pregunta. Jugar. Bueno, está bien. No, pero parece contradictorio, pero es cierto. Las máquinas que son para juegos, ¿sí? Las que tienen un gran poder gráfico, son las que también se usan para estas cosas, ¿no? Como para criptomonedas y también para tener redes neuronales y un montón de cosas, ¿sí? Para eso se usan las famosas GPU. ¿Vos trabajaste con eso, Felipe? Que nombraste GPU, que no. Sí, yo trabajo en eso. Ah, dale. ¿En qué en particular? Yo estoy más como el armado de este tipo de compus. Un poco de todo, digamos. Si necesitan para minar, se arma para minar. Si necesitan para jugar, se arma para jugar. Pero sí, estoy en eso. ¿Y la mayoría que son para jugar o para minar? Y el particular, la mayoría es para jugar y las empresas no, particulares con mucha plata piden para minar, pero bueno, es que ahora están carísimas, así que no te ¿En puedes. cuánto ahora? Pues no tengo idea. Más o menos en qué anda ahora. Y una placa de video está barata, 50 lucas. O Para sea, mierda, 50 lucas. sí. Y las que usan para minar están 400, 300. Sí. O sea, están carísimas, pero bueno, es... Sí. Es el casi 10 veces más, ¿no? 8 veces más. Sí, por el boom justamente que estuvo del minado, se dispararon todas y ahora ya no hay para nada, pero bueno. Las Tesla también están carísimas, todas. Pero la mayoría de tus clientes que son particulares o sea, esa es la pregunta, ¿verdad? Son gente que usa para Sí, jugar. son particulares, pero no compran placa de video porque ya no pueden, pero antes compraban, sí. Claro, para jugar. Para jugar, sí. Bueno, genial, pero por lo menos compran de las comunes. Compran las que vienen en el procesador, como dijiste vos, las que vienen ya incluidas, no las dedicadas. Claro, sí. Para eventualmente poder ponerle una dedicada. Claro. Bueno, genial, buenísimo. Vos estás en el rubro, entonces la tenés más o menos clara en algunas cosas. Buenísimo. En algunas, en otras no. Acá tenés potenciales clientes, mira, tenés 70 personas escuchándote. Bueno, si quieren una PC me piden. Sí. Ahí lo tienen a Felipe. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo comisión, no se equivoquen. Dale, buenísimo, gracias, Felipe. Bueno, No, chicos, ¿me siguieron acá? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, dale, buenísimo. Bueno, chicos, perfecto, entonces hacemos, si les parece, un intervalo y, no sé, tipo, ¿qué hora es ahora? 5 menos 5, 5:20 y media, más o menos, seguimos, no sé. No sé si estás, Pablo, ¿a qué hora y media, más o menos? Sí, dale, 5:30 Dale. retomamos entonces. Dale, buenísimo, chicos, más o menos 5:30, entonces, si les parece, Ok. seguimos.